Dios te bendiga. En el video de hoy voy a continuar hablando sobre la Biblia, pero esta vez destacando tres cuestiones que nos ayudan a entender por qué se generan tantos debates a su alrededor en los diferentes sectores cristianos. Veremos a qué se debe que partiendo del mismo texto pueden producirse lecturas y enseñanzas tan diversas que en ocasiones pueden resultar contradictorias. Muchas veces he visto interacciones totalmente estériles entre creyentes conservadores y liberales porque simplemente hay diferencias sustanciales en la concepción de la Biblia y la aplicación de su mensaje en la contemporaneidad. Mi propósito es ofrecer elementos que sirvan para identificar esas diferencias y determinar cuándo una conversación va a producir fruto o solo frustración. Para ello nos concentraremos en tres subtemas del debate que polariza las posiciones entre conservadores y liberales. La Biblia como fuente primaria del quehacer teológico, la manera de interpretarla y el discurso teológico como resultado de la interpretación bíblica. Pues bien, entremos ya en la primera cuestión, la Biblia como fuente. Una tarea central de la teología es ocuparse de las fuentes sobre las que las ideas cristianas están fundamentadas y sus interrelaciones. Para la mayoría de los teólogos cristianos, las fuentes incluyen la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. Aunque no todas se reconozcan en todos los sectores cristianos, de alguna manera y por razones lógicas, estas fuentes aparecen de manera casi universal en el quehacer teológico. Sin embargo, algunos de los debates más importantes dentro de la teología cristiana han estado dados precisamente por la prioridad concedida a uno de estos elementos sobre otros. Por ejemplo, las comunidades evangélicas tienden a poner el mayor énfasis sobre la Biblia, y aunque en su teología incluyen elementos de la tradición, la razón y la experiencia, lo hacen en función del primado otorgado a la Escritura. Por su parte, el catolicismo, si bien tiene la Biblia como punto de partida, también otorga un gran peso a la tradición. El liberalismo clásico, por otra parte, toma la modernidad, la racionalidad, como fuente y norma autoritativas para la reconstrucción teológica contemporánea, otorgando igual o mayor peso a la relevancia cultural que al texto revelado del cristianismo. Estas diferencias en la consideración de las fuentes, aunque no lo parezca a primera vista, tienen un impacto significativo en la fe y práctica cristianas. Pensemos en la predicación, por ejemplo, cuando un creyente comparte el Evangelio teniendo la Biblia como palabra inspirada a Dios, él confía que su predicación tiene una autoridad porque la fuente de su mensaje, la Biblia, también tiene autoridad como palabra de Dios. Incluso, si se tratara de un pentecostal, como es mi caso, la autoridad de la predicación descansaría tanto en la Biblia como en el poder otorgado por el Espíritu para comunicar un mensaje eficazmente. Ahora, un creyente de posición liberal, en el sentido clásico, va a derivar la autoridad de su mensaje en parte de la Biblia, pero sobre todo de la experiencia humana y la racionalidad. Esto quiere decir que la Biblia no es la fuente, sino una fuente que debe ser sometida a los métodos más actuales de la crítica literaria, filosófica y cultural. Esto se traduce, por lo general, en una tendencia al escepticismo en relación con lo sobrenatural y los milagros, un enfoque general en la humanidad de Jesús y una propensión a reinterpretar la deidad de Jesús como aspecto de su humanidad. Se trata de la misma Biblia, pero de dos maneras diferentes de concebirla y, naturalmente, de vivirla. Lo cual nos lleva a una segunda cuestión, y es la interpretación de la Biblia. Una tarea de gran complejidad en la que intervienen un sinnúmero de factores, y la más mínima divergencia en uno de ellos puede acarrear notables diferencias en los resultados. Los evangélicos, por ejemplo, enfatizan la unidad de las Escrituras y su mensaje. Señalan la relación espiritual del creyente con Dios partiendo del reconocimiento de su propio pecado ante el Creador y prestando atención a la Biblia como fuente de transformación personal y crecimiento espiritual. Por tanto, en la Biblia ellos encuentran todos los principios necesarios para la vida y fe cristianas, como puede ser el amor al prójimo,
cultivar la oración y la lectura bíblica, apartarse de la lujuria y la murmuración y participar en la adoración comunitaria. Vivir estos principios es una tarea de primer orden, solo lograda por medio de la acción del Espíritu Santo. Por otra parte, hay exponentes liberales que defienden una lectura crítica de la Biblia con énfasis en los valores de la cultura contemporánea. Por ejemplo, algunos afirman que a lo largo del Nuevo Testamento hay un proceso de patriarcalización de la iglesia que eclipsó la presencia y el ministerio de la mujer. Por tanto, realizan una deconstrucción de los textos bíblicos con el propósito de encontrar un núcleo histórico que visibilice el protagonismo de la mujer en los primeros años de la iglesia y luego usan este resultado como una herramienta emancipadora en la actualidad. Un clásico ejemplo de una hermenéutica feminista de la Biblia es la propuesta de Elizabeth Schulze Fiorenza en su libro En memoria de ella, una reconstrucción teológica feminista de los orígenes cristianos. La autora, nada más comenzar su libro, comienza señalando que durante Semana Santa las iglesias refieren más la traición de Judas o la negación de Pedro que la mujer que ungió a Jesús y de la cual éste dijo que donde quiera que se predicara el evangelio se contaría lo que ella había hecho, para memoria de ella. A veces pareciera que la única manera de defender el ministerio de la mujer es a través del método histórico crítico o realizando lecturas postcoloniales. Pero lo cierto es que incluso dentro de la propia comunidad evangélica hay voces autorizadas que, considerando la Biblia como palabra de Dios, han demostrado que el mensaje del Nuevo Testamento a favor del ministerio de la mujer es unánime y los mal llamados textos misóginos tan solo han sido vistos de esta manera por mala praxis exegética. Téngase en cuenta, por ejemplo, el libro de Blue Parakeet de Scott McKnight, donde el conocido texto de 1 Timoteo 2, del 9 al 15, es evaluado a la luz de una situación histórico-contextual específica y se desestima el uso de este o cualquier otro pasaje para negar el ministerio de la mujer. Pues bien, cuando llega el punto de hablar sobre teología, es cuando mayor se hace la brecha entre conservadores y liberales. Hay, en términos generales, dos maneras de hacer teología, desde arriba y desde abajo. Desde arriba significa aceptar la autoridad de la revelación especial de Dios e interpretarla con la intención de construir la doctrina cristiana. Esto no quiere decir que se ignore el contexto contemporáneo. La expresión desde arriba tiene que ver con las fuentes y no más que determinan las creencias correctas. Ahora, desde abajo, por otra parte, significa comenzar la reflexión teológica con la experiencia humana y desde ahí intentar determinar qué puede y debería ser creído. La teología liberal se empeña en descubrir el conocimiento sobre Dios desde la experiencia humana universal. Eso no significa que se rechace la revelación desde arriba, pero sí significa someter esa revelación al criterio de la experiencia humana como juez. Frecuentemente significa creer que hay una revelación de Dios impregnada en la experiencia humana. Mientras que los evangélicos miran a la Biblia como la palabra revelada, de la cual debe emerger el discurso teológico. Los exponentes del liberalismo, por su parte, se preocupan más por hacer el mensaje bíblico relevante para la contemporaneidad, aunque ello implique una completa reconstrucción de las doctrinas cristianas. Como propusiera, por ejemplo, Rudolf Bultmann, uno de los teólogos y filólogos del Nuevo Testamento más influyentes del siglo XX. Se debe desmitificar el mensaje bíblico para que sea relevante, creíble y se haga un espacio en la sociedad moderna. Pero cuando desmitificas el mensaje bíblico, ¿con qué te quedas? O en sus versiones más recientes, cuando lo despatriarcalizas, ¿con qué te quedas? Si la creación es descartable,
si la resurrección es interpretable, si los milagros son cuestionables, si la realidad del pecado es secundaria, entonces, ¿con qué nos quedamos? La autoridad de la Biblia será tan sólida como la autoridad de su autor. Si se trata de seres humanos, pues hay mucho que cambiar y actualizar. Pero si se trata de Dios, nos toca prestar atención y aprender las verdades del Creador. Dios te bendiga mucho.